Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, mis queridos y distinguidos amigos, seguidores del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre es un gusto y un placer estar conectado nuevamente para hablar de temas muy importantes referidos al sector agropecuario del Perú. Y por ende, el día de hoy vamos a tocar un bonito tema como son las escuelas de campo para extensionistas rurales, agropecuarios y los técnicos de campo. Estamos volviendo a desarrollar este tema a pedido de muchos amigos y amigas que nos conectan a través de nuestras redes sociales. Por eso es importante desarrollar este importante tema y por ende, pues debe quedar claro los conceptos que manejaremos para entender cuáles son las funciones, cuáles son nuestra tarea como extensionista rural, como profesionales técnicos agropecuarios, técnicos en producción agropecuaria, técnicos ganaderos, técnicos zootecnistas, técnicos forestales, etcétera, que llegado ya al trabajo todos nos convertimos en técnicos de campo. Entonces, vamos a empezar haciendo una definición respecto de lo que significa las escuelas de campo. Y las escuelas de campo para agricultores, conocido como las secas, no son otra cosa que una metodología participativa de capacitación agronómica orientado a que los agricultores aprendan haciendo directamente en sus parcelas durante todo el ciclo del cultivo o el sistema productivo, el sistema ganadero, etcétera. Entonces, las ECAS son una capacitación, pero como una especie de taller en campo, como la que hacemos nosotros, ¿no? Solo que esta es una capacitación teórica y esto nosotros lo tenemos que trasladar a campo para enseñar en el mismo lugar de los hechos a modo de taller. Entonces, a eso se refiere las escuelas de campo. Entonces, las escuelas de campo tienen un enfoque educativo participativo donde pequeños productores aprenden juntos directamente en sus cultivos usando el método de aprender haciendo para mejorar sus técnicas de forma sostenible, resolver problemas y tomar mejores decisiones guiados por un facilitador. Y estos se centran en la experimentación práctica, combinando conocimientos locales y científicos para temas como manejo de plagas, suelos, agua, buscando empoderar a las comunidades y mejorar sus medios de vida. Entonces, las secas para agricultores son espacios de aprendizaje colectivo, donde un grupo de agricultores se reúne de forma periódica en el campo para observar, analizar y tomar decisiones sobre sus cultivos, suelos, plagas, eh, manejo productivo, clima, con el acompañamiento de un facilitador técnico. Y estos pues no son clases netamente teóricos tradicionales, sino que el campo es el aula y el cultivo es el material de estudio. Entonces, estas ECAs se basan en principios fundamentales y esto es, uno, aprender haciendo. ¿Qué significa? El conocimiento se construye a partir de la práctica y la experimentación palpando. Dos, la participación es activa, lo que significa que los agricultores analizan, discuten y deciden como en una especie de congreso, ¿no? Entonces, allí radica la participación activa. Nadie puede quedarse callado, nadie puede quedarse aislado, sino que todos participan de manera activa. Tres, la observación sistemática. ¿Qué significa esto? Que se evalúa el desarrollo del cultivo, plagas, enfermedades y condiciones del entorno, ¿no? Revisando uno por uno cada uno de los cultivos en distintos momentos. Ahora, la toma de decisiones informada también es un principio fundamental, ya que se comparan alternativas de manejo de repente con la
experiencia de un agricultor, de un productor y basado también a los conocimientos científicos teóricos que pueda aportar el facilitador. 5, respeto al conocimiento local, o sea, se integra la experiencia del agricultor con el conocimiento técnico. ¿Cuáles son los beneficios de las ECAs? ¿Por qué hacemos ECAs y por qué hablamos siempre de las ECAs? Porque estas escuelas de campo para agricultores fortalecen la capacidad de análisis del agricultor, reducen el uso innecesario de agroquímicos, mejoran la productividad y sostenibilidad, empoderan a los agricultores como tomadores de decisiones, fomentan el trabajo colectivo y la innovación local. Es decir, ya los agricultores pasan a ser ellos mismos los que van a tomar las decisiones y hacen como los técnicos agropecuarios, como los ingenieros agrónomos, puesto que ya están nutridos de conocimientos, puesto que la máxima de la experiencia es el asesor de cada día. Entonces, esos son los beneficios que nos aportan las escuelas de campo, toda vez de que como productores vamos no solamente a obedecer, sino también vamos a enseñar, vamos a analizar, vamos a tener esa capacidad crítica respecto de un problema que se pueda presentar dentro de nuestro campo de cultivo o de nuestro hato ganadero. Vamos a ver también los datos históricos para entender cuándo y cómo nacen las escuelas de campo, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocido como la FAO, fundó estas escuelas de campo, conocido como las ECAs, a finales de los años 1980, como respuesta a la crisis de producción de alimentos en países asiáticos, y esto se ha venido extendiendo pues a más de 90 países a lo largo y ancho del territorio nacional también, y estos han beneficiado a millones de pequeños agricultores, ganaderos y pescadores, adaptándose a diferentes contextos locales. En la actualidad, estas escuelas de campo capacitan y promueven el aprendizaje, el dominio y la adopción de tecnologías mediante el proceso aprender haciendo, bajo un sistema de acompañamiento técnico a los campesinos para retroalimentar su conocimiento con profesionales del extensionismo. No cualquiera puede hacer este trabajo. Las escuelas de campo son una vía para aplicar a mayor escala tecnologías que estén al alcance de los agricultores, en especial de pequeños productores en zonas vulnerables. Como datos claves, podemos manifestar unos 6 datos como que las ECAs comenzaron su andadura en Asia a finales de las décadas del 80. Hoy en día estas secas se están poniendo en práctica en más de 90 países. Estas secas han mejorado las habilidades de más de 4 millones de agricultores, ganaderos y pescadores, etcétera, en todo el mundo. Estas secas han evolucionado para abordar diversos temas, desde el manejo integrado de los plaguicidas hasta los sistemas de producción sostenible en agropastoreo, las cadenas de valor, la nutrición, las aptitudes para la vida, etcétera. Los temas son innumerables. Las secas ejecutan actividades vinculadas a enfoques de enseñanza no oficial de adultos que permiten el aprendizaje a través de la experiencia directa, integrando conocimientos científicos en los sistemas de conocimientos locales. El enfoque de estas secas facilita el empoderamiento de las personas. Entonces, estas secas, estimados amigos, hoy en día se ha vuelto una alternativa para llevarle sostenibilidad al sector agrario, a los hermanos del campo. ¿Qué es el extensionista rural agropecuario? Es un profesional o un técnico que acompaña, asesora y capacita a los productores rurales. Es quien facilita la adopción de tecnologías, las buenas prácticas y los procesos de innovación. Es quien actúa como puente entre el conocimiento técnico, científico y el productor. Entonces, el extensionista rural agropecuario no es un robot, sino es una persona con conocimiento, con sentimiento, con experiencia, con liderazgo que pueda
ayudar a nuestros hermanos de campo a entender y a resolver sus propios problemas dentro del sector agrario, dentro del sector pecuario, dentro del sector forestal, dentro del sector acuícola, etcétera. Entonces, el extensionista rural agropecuario es una persona profesional muy importante que viene a tender puentes, viene a tender lazos entre el productor llevándole conocimientos científicos. El objetivo del extensionismo rural obviamente es mejorar la productividad y la sostenibilidad del agro, fortalecer capacidades de los productores, promover el desarrollo rural integral, impulsar la seguridad alimentaria y el bienestar familiar a través de diversas actividades que desarrolla en campo. El extensionismo rural hoy en día es una actividad que se viene promoviendo desde el Estado a través de diversas normas. Sin embargo, no llega a todos los lugares, no llega a todos los sectores que debería llegar. Por ende, cada uno de nosotros como profesionales, agrónomos, técnicos agropecuarios o productores o gente apasionada por esta actividad debe lograr estos objetivos importantes que van a ayudar a empoderar a cada uno de nuestros agricultores, ya sea de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar, sobre todo traduciendo este esfuerzo en mejorar su calidad de vida. Las funciones del extensionista rural, de esa persona importante, de ese profesional que llega donde no llega el Estado, es capacitar y asesorar a estos productores, ni no solamente agrarios, sino pecuarios, forestales, etcétera. Transferir tecnologías y buenas prácticas. Cuando decimos transferir tecnologías y buenas prácticas, se refiere a enseñarles a estar acorde a la tecnología. Como hoy en día se habla de la inteligencia artificial también está en la agricultura. Utilizar estas tecnologías facilita la producción y la tarea, el trabajo y la producción de nuestros productores, como cuando nosotros, los profesionales, nos agenciamos de la IA, entonces se nos hace más fáciles las cosas, entonces para nuestros hermanos productores, agricultores también, la tecnología va a ser una forma de que su producción sea sostenible y sea rentable. Entonces, a eso se refiere. Hacer el diagnóstico de problemas productivos para saber cuál es nuestro problema. Obviamente, primero tenemos que diagnosticar, como cuando nosotros sufrimos alguna dolencia, nos vamos a un médico para que nos diga qué es lo que tenemos y a partir de ello, de repente nos va a brindar una receta médica para curar nuestros problemas. De igual manera, es eh, en el sector agropecuario, donde el profesional va a ayudar a diagnosticar el problema que tiene el agricultor o el productor o el ganadero y a partir de ello juntos resolver el problema. Promover la organización y la asociatividad. No podemos trabajar de manera individual, sino de manera colectiva, de manera asociada, para que las experiencias que tengamos cada uno de nosotros se sistematicen y a partir de ello podamos resolver los temas en conjunto. Acompañar procesos productivos y comerciales. Siempre el extensionista rural debe estar cerca para ayudarlos a resolver como una especie de docente cuando el alumno de repente, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de las investigaciones, a pesar de todo, va a tener de repente una inquietud, una dificultad, una duda. Allí está el extensionista rural resolviendo, dándole esa confianza, esa fortaleza para decir, sí, está muy bien lo que estás haciendo, está correcto, está acompañado de fundamentos y argumentos científicos, técnicos, etcétera. Los roles del extensionista. El extensionista facilita el aprendizaje,
busca los mecanismos, las metodologías para que el productor entienda, comprenda. Es el asesor técnico, es el promotor del cambio, es el articulador institucional, es el agente de desarrollo local. Por eso decíamos inicialmente que tiene que tener no solamente las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Esto significa capacidad, liderazgo, saber escuchar, saber comprender, saber llegar y obviamente los conocimientos necesarios para desarrollar cada uno de los temas. Los conocimientos técnicos obviamente son claves y aquí el- la producción agrícola o pecuaria que debemos desarrollar tiene que, tiene que fluir en este profesional. Tenemos que tener conocimientos amplios sobre el manejo de suelo, sobre el manejo de agua, sobre sanidad vegetal y animal, comprender cada uno de ellos para asesorar, para transferir estos conocimientos a los agricultores, a los productores, a los ganaderos. Sobre todo las buenas prácticas agrícolas y pecuarias, o sea, decirles qué debemos hacer y qué no debemos hacer, cuál es amigable con la naturaleza, cuál nos permite un equilibrio con nuestros ecosistemas, etcétera. La adaptación al cambio climático. Hoy en día, ya por temas de contaminación ambiental, ya nuestro medio ambiente ya no se comporta, digamos, como debería de ser, sino que en épocas de lluvia hay sequía y en épocas de repente de estiaje tenemos lluvia, o sea, se ha enloquecido un poco o se ha descontrolado un poco nuestra naturaleza y por eso es que debemos trabajar bastante en este aspecto de la adaptación al cambio climático. No debemos buscar alternativas, mecanismos para hacerle frente a estos problemas. Y esto requiere, pues, obviamente, de conocimientos técnicos que son clave eh, en las escuelas de campo, son clave para los extensionistas rurales. Los conocimientos sociales y metodológicos, por supuesto que también son importantes, ya que un extensionista rural debe estar acompañado de muchas habilidades y dentro de ellas las metodologías participativas, la comunicación rural efectiva, el enfoque de género e interculturalidad, la organización comunal, la educación de adultos, etcétera. Todavía hay comunidades en las cuales minimizan el trabajo de las mujeres, utilizan inclusive, a pesar de que en estas comunidades hay personas profesionales, hijos profesionales, con conocimientos, servidores públicos, todavía no valoran el trabajo de las mujeres y siempre se enfocan en los trabajos comunitarios de participación obligatoria de los varones. Entonces, allí debe estar el conocimiento social y metodológico también de los profesionales extensionistas para hacer un llamado a la conciencia, para sensibilizar y hacerlos entender de que hoy en día tiene que haber bastante el enfoque de género y no debemos solamente mirar al hombre como pudiente, sino también la participación de las mujeres, en el entendido de que los varones y las mujeres somos iguales, lo único que nos diferenciamos es en el sexo y de repente hasta en la fuerza. Hay muchas mujeres que tienen más fuerza que los varones, entonces yo creo que no hay ninguna otra limitante. El enfoque intercultural, por supuesto, tenemos que hablar también en quechua, en el idioma que se requiere, en Aymara, en el Perú hay múltiples idiomas. Entonces es necesario aprender, es necesario involucrarnos con ellos en sus propios idiomas. Y qué importante esta metodología para recoger información a través de la lluvia de ideas, a través de diversas actividades
que le genere confianza y que les haga participar a cada uno de ellos. Y importante también la educación de adultos, porque no es igual enseñar a los niños, al enseñar a los jóvenes, enseñar a los profesionales, a los adultos. Tengamos paciencia con ellos, enseñémoslos con sus propias palabras, con sus propios conocimientos. Entonces, los conocimientos sociales y metodológicos es importante, así como los conocimientos técnicos, científicos de nuestros extensionistas rurales, de nuestros técnicos de campo. Las habilidades del extensionista es obviamente saber escuchar, a eso se llama como la escucha activa, la capacidad de liderazgo, la empatía con el productor, que significa ponerse en su lugar, ponerse en sus dificultades, en sus zapatos, saber resolver problemas, saber trabajar en equipo. En equipo podemos resolver muchas cosas. Es muy distinto trabajar en grupo y trabajar en equipo. En equipo significa como cuando un equipo de fútbol, el otro es arquero, el otro es delantero, el otro es defensa, el otro es mediocampista, pero no por el hecho que se equivocó el mediocampista, el defensa lo abandona, o porque el defensa no cerró, el arquero renuncia, sino cada quien pone toda la pasión, todo de sí, todo el esfuerzo. Y al fin con la suma del gol del delantero o el gol del mismo defensa, qué sé yo, entonces se logra la victoria. Es así en un trabajo de campo, cada uno de los participantes tiene que entender su rol, tiene que entender, saber hacer un trabajo en equipo, dando un poco más, enseñando, eh, siendo empático, colaborando, ¿no? Entonces, a eso se refiere el trabajo en equipo. Ahora, vamos a hacer la definición propiamente de las escuelas de campo con cada una de estos conceptos, de estas definiciones que hemos venido hablando, y vamos a decir en conclusión que las escuelas de campo para agricultores pues son una metodología de participación participativa, valga la redundancia, en la cual los agricultores aprenden mediante la observación directa, el análisis y la práctica en campo durante todo el ciclo del cultivo, no solamente en la siembra, no solamente en la cosecha, no solamente en el aporque, sino desde la instalación de cultivo, desde las actividades previas a la instalación de cultivo hasta la cosecha y la post cosecha. Por eso dice, durante todo el ciclo del cultivo. El proceso es facilitado, ¿por quién? Por un técnico de campo, por un extensionista rural, agropecuario, porque no solamente es agrario, sino también es pecuario, ¿no? Pero el aprendizaje se construye colectivamente, entre todos construimos, entre todos sacamos una conclusión respecto, por ejemplo, del aporque. ¿Cómo debería ser el aporque? ¿Cuándo debería ser el aporque? ¿No? Entonces, entre todas esas experiencias y esos conocimientos que cada uno de nosotros podemos eh, compartir, ya tenemos entonces el aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el objetivo general de las escuelas de campo? Es fortalecer las capacidades técnicas, analíticas y organizativas de los agricultores. ¿Para qué? Para que tomen decisiones informadas. ¿Sobre qué? Sobre el manejo de cultivos, sobre la instalación de cultivos, sobre el manejo técnico de ganados, sobre la crianza de aves, sobre el manejo de las abejas, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan mejorando ¿qué? La productividad y la sostenibilidad de sus sistemas agrícolas. Ese es el objetivo general. Para eso hacemos escuelas de campo. ¿Cuál es el objetivo específico? Desarrollar habilidades de observación y análisis del agroecosistema. Tiene que haber habilidad para observar, para ver cómo es la plaga, cómo se comporta la plaga, de qué color es la plaga, de qué tamaño, de qué textura, de qué se alimenta, etcétera. Entonces hay que desarrollar esas habilidades observando y haciendo un análisis del agroecosistema. Promover el manejo integrado de plagas y enfermedades. Tenemos que promover
ese trabajo integral del MIPE, mejorar el manejo de suelos, el agua y la fertilización. Tenemos que entender que el suelo es importante, que el suelo es el primer factor del inicio de vida. Entender que el suelo tiene vida, solamente un ser vivo puede generar vida. Un ser muerto no puede generar vida. El agua, no solamente basta con regar, sino hay que ver también la calidad de agua. Hay que ver la nutrición, la fertilización de cada uno de los cultivos para que sean resistentes a las plagas. Reducir costos de producción mediante prácticas eficientes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer trabajos oportunos, trabajos prácticos, trabajos que nos ayuden a que nuestro costo de producción no sea rentable. Con cada uno de estos trabajos vamos a hacer que nuestro cultivo o nuestro proyecto sea sostenible. Fomentar la experiencia o la experimentación local y el intercambio de saberes. Tenemos que compartir qué aprendiste tú, qué sabes de plagas. El otro sabrá de plagas, el otro sabrá de suelos, el otro sabrá de agua, el otro sabrá de riego, el otro sabrá de fertilización, el otro sabrá de cosechas, pero todos vamos a intercambiar esos saberes, ¿no? Y de tal manera que vamos a fomentar la experimentación, vamos a experimentar en campo. ¿Es cierto o no es cierto lo que dicen los ingenieros, los técnicos agropecuarios, los conocedores de la nueva ciencia, de la nueva tecnología? ¿Funciona así o no funciona así? Entonces, esos objetivos específicos debemos perseguir como extensionistas rurales, como técnicos de campo. Puede ser técnico agropecuario, técnico forestal, técnico ganadero, zootecnista, veterinario, pero todos nos convertimos en técnicos de campo. ¿Cuáles son los principios metodológicos? Aprender haciendo, y repetimos ya por enésima vez, aprender haciendo, participación activa de los agricultores, respeto y valorización del conocimiento local, análisis agrosistémico, facilitador como guía, no como instructor tradicional, no como un cachaco, no como un militar, no como un profesor tradicional, sino facilitando, ser el amigo que junta un conocimiento con otro conocimiento y genera confianza para que nuestros amigos agricultores, como una forma de juego, como una forma de recreación, comprendan que juntos, que unidos, que colectivamente podemos resolver nuestros problemas. Ahora vamos a ver un plan de implementación de una escuela de campo para agricultores a modo de ejemplo, y esto lo vamos a dividir en tres fases. La primera fase es la preparación. Esto dura de 2 a 4 semanas. ¿Qué actividades vamos a desarrollar aquí? El diagnóstico participativo de la comunidad, la selección de cultivo prioritario, ya sea, en este caso hemos considerado papa o maíz, ¿no? Porque hay un montón de cultivos o un montón de temas que podemos desarrollar. La conformación del grupo tiene que ser entre 20 a 25 agricultores. Se tiene que hacer una selección de la parcela demostrativa. Se tiene que hacer una planificación del calendario de sesiones. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser el resultado? Que tengamos un grupo organizado y una parcela lista para iniciar las escuelas de campo. Ahora, en la fase 2 vamos a ver la ejecución de la ECA, o sea, de las escuelas de campo. ¿Qué tiempo va a durar? Todo el ciclo del cultivo. Y esta se va a estructurar en cada sesión de 3 a 4 horas. ¿Qué se va a desarrollar? Observación en campo, análisis agrosistémico, discusión y toma de decisiones en temas técnicos del día y la evaluación y conclusiones a la que vamos a arribar. Ahora, la frecuencia será semanal o también quincenal. Y la tercera fase será la evaluación y cierre.
¿Cuánto dura? 1 a 2 sesiones. ¿Qué actividades desarrollamos? Evaluación de resultados productivos y económicos. ¿Qué más vamos a hacer? Comparación de prácticas tradicionales, ver sus prácticas mejoradas. Ahora, vamos a desarrollar también la sistematización del aprendizaje y evento de cierre y difusión de resultados. Aquí he puesto un ejemplo sobre cultivos, en este caso, cultivo de papa. ¿Qué tema podemos desarrollar como tema clave para trabajarlo? La selección de semillas certificada, hablamos de preparación de suelo y rotación de cultivos, hablaremos de manejo de fertilización, ya sea orgánica o química, el manejo integrado de plagas y enfermedades. Dentro de las enfermedades podemos hablar de la rancha, que es muy común, y sobre el gusano de papa. Son plagas de importancia económica. El uso racional de fungicidas, la cosecha, el almacenamiento. Y a modo de ejemplo de esta actividad práctica, vamos a ver pues una parcela comparativa. La parcela A, en la cual se hace un manejo tradicional del agricultor, como lo ha venido haciendo, como lo viene haciendo, y en la parcela B podemos poner el manejo de la escuela de campo, ¿no? Para hacer la comparación. Mejor densidad, la fertilización balanceada, el control integrado, ya con el conocimiento del facilitador. Y finalmente haremos un análisis, ¿no? Respecto de la incidencia de la rancha, el costo de producción, el rendimiento final del cultivo por hectárea, ¿no? Compararemos la parcela A con la parcela B, cómo se siembra tradicionalmente y cómo debería sembrarse y como todos lo hemos desarrollado. Entonces, allí el productor o los productores asociados entre 20 a 25 productores, ¿no? Tomarán como ejemplo cuál fue mejor, cómo lo han venido haciendo o cómo se debe hacer. Y aquí otro ejemplo también en el cultivo de maíz. ¿Qué podemos trabajar aquí? Selección de variedades, ¿no? Ya sea de estas variedades locales o las variedades mejoradas, porque en cada zona hay distintos cultivares, distintas variedades, y que a veces se rehúsan a sembrar variedades introducidas, ¿no? O variedades mejoradas. Ahora, el manejo de fechas de siembra, la fertilización nitrogenada eficiente, el manejo integrado de plagas y enfermedades también, ¿no? Hay enfermedades foliares, hay plagas como el gusano cogollero, en algunos lugares lo conocen como el utush. Entonces, hablemos de esos temas, la conservación de suelos. En tema de suelos podemos ver las curvas a nivel, la cobertura, la cosecha y la post cosecha. Y a modo de ejemplo de esta actividad práctica, vamos a hacer ¿cuál? Monitoreo de plagas. ¿Qué podemos hacer? Conteo de plantas dañadas por gusano cogollero. Identificación de enemigos naturales. La decisión colectiva sobre el control químico, biológico o cultural. ¿Cuál de estos controles es mejor y es amigable con la naturaleza y que a la vez genera menos inversión económica? Entonces, en las escuelas de campo tenemos que analizar estos temas. Aquí les he puesto solamente a modo de ejemplo. Ahora, vamos a ver cuáles eh, cada uno de ellos ya por sesiones, ¿no? Y vamos a ver en el primer caso el rol del facilitador de la ECA. Empecemos, que es orientar el análisis, no imponer las soluciones, que cada uno aporte y entre todos propongamos una posible solución. Promover la práctica de todos, que todos participen. Traducir conceptos técnicos a lenguajes sencillos. Hablemosle de, por ejemplo, no podemos decirle al agricultor, nuestro cultivo está mal porque tiene un estrés hídrico. ¿Qué es estrés hídrico? No nos va a entender. Entonces, digámosle que a falta de lluvia, a falta de agua, a falta de riego, ¿no? Ha empezado, pues, a marchitarse. Traducir conceptos técnicos significa hablarle no solamente en su idioma, sino en términos
comunes como las que ellos conocen. No le vamos a decir el gorgojo de los Andes, podemos decirle el gusano de papa, podemos decirle la polilla de papa, podemos decirle el huízoco, o sea, hablar con los nombres que ellos conocen y olvidar o traducir los aspectos técnicos a aspectos sencillos. Estimular la experimentación y el aprendizaje colectivo, que ellos palpen, que ellos identifiquen al gorgojo de los Andes, porque muchas veces confunden, ¿no?, el gusano de papa con el gorgojo de los Andes. El gorgojo de los Andes es el adulto que se camufla entre los terrones debajo, ¿no?, de las raíces, se esconde, ¿no? Y es poco, no se puede identificar fácilmente porque es color de la tierra. Entonces, ellos identificando, encontrándolo, van a aprender mejor. Ahora, ¿cuáles son los resultados esperados? Que los agricultores más capacitados y más autónomos empiecen a liderar, que la mejora en rendimientos y reducción de costos pues se traduzca en sus bolsillos, que se haga el uso responsable de insumos agrícolas y que no se haga pues un uso y abuso de estos plaguicidas, de estos agroquímicos como una respuesta fácil, que ellos empiecen a, a fabricar de repente algunos insecticidas de manera natural. Aprendan a controlar las plagas de otra forma y que no se les haga fácil agarrar dinero y irse a la agroveterinaria y comprar plaguicidas inclusive eh, dañinos para la naturaleza y para su propia salud. Busquemos el fortalecimiento organizativo y comunitario, que aprendan a trabajar colectivamente, organizadamente, resolviendo sus propias diferencias. El cronograma detallado de una escuela de campo para agricultores, dijimos que tiene una duración total de 4 a 5 meses, de acuerdo al ciclo del cultivo. Si hablamos de papa, estamos hablando de 4 a 5 meses, a más tardar a 6 meses en variedades nativas. Entonces, ese tiempo tiene que durar. La frecuencia, una sección semanal, no todos los días, una sesión semanal. La duración por sesión debe ser entre 3 a 4 horas. Los participantes dijimos de 20 a 25 agricultores. ¿Qué metodología utilizamos? Aprender haciendo, más análisis agroecosistémico, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo está preguntándose agro, qué es un análisis agroecosistémico, ¿no es cierto? Entonces vamos a también encontrar conceptos de manera sencilla también para que entiendan cada uno de ustedes. El análisis agroecosistémico es un proceso de evaluación que estudia una unidad productiva, o sea, la parcela, la chacra, la finca, la comunidad, como quieran llamarlo, ¿no? Es decir, un ecosistema modificado por el ser humano para producir alimentos, fibras o energía, etcétera. No se limita al cultivo, sino que analiza todo el sistema y su interrelación. A eso se refiere, ¿no? Hacer análisis agroecosistema. ¿Qué tenemos a nuestro costado? ¿No? Ya que un agroecosistema está compuesto, pues, por componentes bióticos, o sea, que tienen vida, los cultivos, los animales, los microorganismos, las plagas, los enemigos naturales. ¿Qué tenemos en nuestro agroecosistema? Y también los componentes abióticos, que son suelo, agua, clima, topografía, ¿no? Y también componentes humanos, ¿con quienes contamos? Con agricultores, con, ¿qué más? Con prácticas de manejo, con tecnologías, con organización social, ¿qué tenemos, no? Y los componentes económicos y políticos, ¿qué son? Los mercados, los costos, los precios, las políticas públicas, etcétera. Todo eso aspecto vamos a analizar juntamente con el extensionista rural agropecuario o los técnicos de campo. Entonces, a eso se refiere también la metodología.
la presentación y organización de la ECA. ¿Cuál es el objetivo? Dijimos, organizar el grupo y presentar la metodología ECA. Ya. ¿Qué actividades desarrollamos? Presentación de participantes. Principios de la ECA. ¿Por qué hacemos ECA? La elección de la parcela ECA. Tenemos que elegir dónde va a ser nuestra parcela de, ¿no? de esta escuela de campo de agricultores. La elaboración de normas del grupo. ¿Cuáles van a ser nuestras normas? Llegar todos los lunes, 8 de la mañana, en la parcela ECA. Y todos deben portar, no sé, herramientas, materiales, de repente cuadernos, de repente hojas, de repente, no sé, cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, pongamos qué va a pasar con la persona que llega tarde. O sea, tenemos que hacer normas de convivencia para lograr el desarrollo de nuestro objetivo. Y a la vez tenemos que elaborar el calendario agrícola local, ¿no? Tenemos que hacer cuándo hacemos cada una de estas labores, cuándo hacemos el preparado de terreno, cuándo hacemos la siembra, cuándo hacemos el primer aporque, el segundo aporque, cuándo no hacemos el control de plaga, etcétera. Todas esas son actividades que deben estar en el calendario agrícola local. El enfoque agroecológico y climático. Tenemos que identificar los problemas climáticos locales, las heladas, las sequías, las lluvias intensas, etcétera. Entonces, tenemos que tener todas esas, mm, esos datos a la mano para resolverlo. ¿Qué podríamos hacer frente a las heladas, frente a las sequías, frente a las lluvias intensas? Tenemos que planificar cada una de las acciones. Asimismo, haremos el diagnóstico del agroecosistema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del agroecosistema? El objetivo, conocer el sistema productivo local y para ello, ¿qué actividades hacemos? Mapa del agroecosistema, identificación de recursos naturales, problemas de suelo, agua, plagas y clima, análisis de prácticas tradicionales. Y esto también haremos una adaptación regional. Tenemos que adaptarlo a la sierra, a la costa, a la selva. En caso de ser riesgos de heladas y pendientes, en tema de la costa, podemos adaptarlo a la salinidad, escasez del agua y en la selva el exceso de lluvia y enfermedades, etcétera. Entonces, es adaptable cada uno de estas actividades de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Ahora, como otro componente, como otra sesión, podemos ver el tema del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es la base de la producción. ¿Cuál es nuestro objetivo? Comprender la fertilidad del suelo. Comprendiendo o para comprender la fertilidad del suelo, entonces tenemos que hacer actividades como que, como la calicata, para ver también la prueba de textura, identificación de la materia orgánica, elaboración del compost o el bocage, ¿no? De tal manera que entendamos si nuestro suelo tiene deficiencias, tiene materia orgánica, cuál es la textura, cuál es el tipo de suelo, etcétera. Y de repente llevemos a un laboratorio para hacer el análisis de suelo y a partir de ello, ¿no? Planificar qué acciones y qué nivel de fertilización vamos a desarrollar. También la agroecología, que tiene que ver con el uso de los abonos orgánicos y la conservación de suelos. Ahora, vamos a hacer la preparación del terreno y de la siembra. ¿Qué haríamos en esta sesión? ¿Cuál es el objetivo? Aplicar buenas prácticas de siembra. Y aquí vamos a desarrollar actividades como la comparación de métodos de preparación, selección de semillas, ya sea de papa, maíz o cualquier otro cultivo, la densidad o profundidad de siembra, ¿no? Todos sabemos cuál es la densidad y profundidad de siembra, dependiendo, ¿no? En caso de papa, si es para semillas, si es para consumo, tenemos que saber cuál es la densidad, ¿no? Distancia entre plantas, distancia de surco a surco, tenemos que saber la segunda, la tercera parte del tamaño de la semilla, ¿no? Por regla general. La adaptación regional, tenemos que adaptarnos pues a la siembra a escalonada para zonas de sierra, o sea, para contrarrestar las heladas, en la costa, las fechas según disponibilidad hídrica, en la selva, drenaje y cobertura vegetal, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros ya vamos a ir
adaptando también a nuestras realidades. Ahora, en la sesión 5 vamos a hablar de fenología del cultivo. ¿Cuál es el objetivo para hablar de fenología del cultivo? Reconocer etapas de desarrollo, ¿no? ¿Qué actividades desarrollaremos? Identificación de las fases del cultivo, ¿no? La primera germinación, vamos a ver la emergencia, la germinación, vamos a ver la etapa de, ¿no? de aporque, vamos a ver la etapa de floración, etcétera. Son las fases del cultivo. El registro fenológico, tenemos que ir registrándolo. La relación del clima y crecimiento. Ahora, el cambio climático, ¿cómo nos afecta el cambio climático? La alteración de ciclos productivos, ¿tiene que ver, no tiene que ver? Entonces, es todo un registro, toda una experimentación. En la sesión 6 podemos ver el análisis agrosistémico. De hace un ratito hablábamos que tiene que ver con introducir el análisis agroecosistémico como herramienta clave. Tiene que ser clave. Para eso, ¿qué desarrollamos? Observación de plantas, conteo de plagas y enemigos naturales, elaboración de dibujo del agroecosistema, toma de decisiones grupales, etc. Se puede hacer actividades, ¿no? A cada uno le podemos decir que nos traiga, cada uno me trae, a ver, este, nos puede traer un componente biótico, otro que me traiga un componente abiótico, otro que me traiga componentes humanos, otro que me traiga los componentes económicos y políticos. ¿Se podrá? Por supuesto que sí. Entonces, y cada uno identifica, esto era el componente biótico. De esto se trataba el análisis agroecosistémico. Entonces, haciendo, se aprende con el ejemplo, ¿no? Sesión 7, manejo integrado de plagas. En este, ¿cuál es el objetivo? Identificar plagas principales. En este caso, como hemos puesto papa y maíz, ¿no? En la papa, por ejemplo, la rancha, el gorujo, hay obviamente múltiples, ¿no? En el maíz, el gusano, el cogollero, ¿no? Y en el aspecto agroecológico, ¿qué vamos a hacer? El control cultural y biológico. ¿En qué consiste el control cultural, el control biológico? ¿No? Vamos a ver qué extractos vegetales nos pueden ayudar a controlar estas plagas. Entonces, es importante. Ahora, en la sesión 8, el manejo integrado de plagas, que tiene que ver con la estrategia de control que tiene que ser definido por nosotros para ejecutar. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Umbrales de daño. Tenemos que identificar cuál es el umbral de daño, el uso responsable de agroquímicos, comparación con prácticas tradicionales. ¿Cuál es mejor? ¿Solamente fumigar o hacer otros tipos de controles? En la sesión 9 podemos entender el manejo de estas enfermedades. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir y controlar las enfermedades. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos también a nivel, ya sea la sierra, la costa, la selva, ¿no? En caso de la sierra, rancha por humedad, por ejemplo, puede ser un tema, o en la costa, enfermedades foliares, o en la selva, hongos por exceso de lluvia. Podemos tocar un tema. Y en el cambio climático, el aumento de enfermedades emergentes. Esos temas podemos desarrollar en esta sesión 9. Y en la sesión 10 hablemos de fertilización y nutrición vegetal. ¿Con qué objetivo? Para mejorar la nutrición del cultivo. ¿Qué actividades desarrollaremos para eso? Síntomas de deficiencia, fertilización balanceada, uso combinado orgánico-mineral, ¿no? Entonces, podemos desarrollar esos temas técnicos, aportando conocimientos científicos, aportando conocimientos teóricos y llevándolo a la práctica. Recuerden que tenemos parcela A y parcela B, donde se hace tradicionalmente y donde se hace a través de las secas. Y aquí en la sesión 11 podemos hablar también del manejo de agua. ¿Cuál es el objetivo? Hacer el uso eficiente del agua, ¿no? Adaptando a la sierra, a la costa, a la selva. A nivel de sierra, por ejemplo, ya pues olvidemos de los riegos de inundación, por inundación, y hagamos, ¿no? Los riegos tecnificados, los riegos por aspersión, o en caso de frutales, los riegos por goteo, ¿no? Entonces, hablemos de estas y introduzcamos estas tecnologías para hacer
y lograr el uso eficiente del recurso hídrico. Y en temas, ¿no? de cambio climático, hablemos de las consecuencias de las sequías y de las lluvias extremas y que seguramente nuestros agricultores saben más de estos temas. En la sesión 12 podemos hablar de las prácticas de adaptación al cambio climático. ¿Con qué objetivo? Fortalecer la resiliencia productiva, ¿no? ¿Qué es una resiliencia productiva? A ver, es otro concepto que tenemos que ir aprendiendo también, ¿no? ¿Qué es una resiliencia productiva? Tenemos que manejar también esos conceptos, porque nos van a preguntar, pero ingeniero, pero extensionista, ¿qué es la resiliencia? Y no vamos a saber, ¿no? Entonces tenemos que manejar esos conceptos y aquí vamos a aprender qué es una resiliencia productiva, es la capacidad de un sistema productivo, agrícola, pecuario, agroforestal, etcétera. ¿Para qué? Para resistir, para adaptarse, para recuperarse frente a perturbaciones internas o externas sin perder su funcionalidad productiva ni sostenibilidad. ¿No sé? O sea, es la capacidad de seguir produciendo pese a las crisis, pese a los cambios. ¿No? Entonces, a eso se llama resiliencia. Es como nuestro cultivo, a pesar de la rancha, cómo se recupera. Una parte le afecta y vuelve a recuperarse. A pesar de la helada, afecta unas cuantas hojas y vuelve a recuperarse. O a pesar de un daño, viene a ver un ovino, se come el maíz, pero este se vuelve a regenerar. Entonces, a eso se llama resiliencia, ¿no? Ahora, ¿qué actividades debemos hacer? Diversificación de cultivos, uso de variedades resistentes, las barreras vivas y cobertura vegetal, ¿no? Para enseñarlos qué es una resiliencia productiva, cómo la resiliencia productiva tiene que, tiene que primar frente a estas amenazas, ¿no? Entonces, allí es donde vamos a hablar pues de la variabilidad y el cambio climático, vamos a hablar de las crisis económicas, vamos a hablar de la degradación de suelo, la escasez de agua, los cambios, no, en temas hasta de política pública, de eventos sociales o sanitarios, vamos a hablar de plagas y enfermedades, hay un montón, ¿no? La resiliencia tiene muchos componentes y aquí podemos pasarnos todo el tiempo hablando de resiliencia ecológica, resiliencia productiva técnica, resiliencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, estos temas tenemos que manejar también nosotros, o sea, el técnico agropecuario, el técnico de campo, el extensionista rural, tiene que manejar bastante y profundamente cada uno de estos temas. Ahora, en la sesión 13, ya cerrando, vamos a hacer la evaluación del manejo del cultivo, ¿no? Analizar resultados parciales. ¿Qué actividades podemos realizar? Comparación de parcelas, ¿no? Análisis de costos, ajustes de manejo. Tenemos que ir ya comparando. Ahora, en la sesión 14, hablemos de cosecha y post cosecha. ¿Con qué objetivo? Para reducir pérdidas. De nada sirve cosechar 10, 15 sacos de papa cuando no sabemos, de repente, no sabemos guardar nuestras cosechas, no sabemos conservar nuestras cosechas, ¿no? Al final terminan siendo comida pues de las polillas o del mismo gusano de papa. Entonces, debemos desarrollar actividades como determinación del punto de cosecha, cuándo cosechar, en qué momento cosechar, manejo de la post cosecha, o sea, después de cosechado, qué actividades hacemos, el almacenamiento adecuado, ¿no? Cuando hemos desarrollado un curso sobre manejo y conservación de semillas o de la post cosecha, hemos hablado de estos temas importantes. Ahora, en la sesión 5 obviamente tenemos ya que ir cerrando y tenemos que hacer evaluación final y cierre. ¿Con qué objetivo? Para sistematizar el aprendizaje, o sea, llevar una conclusión. ¿Qué hemos aprendido? En conclusión, ¿cómo se maneja? Esto es la producción. Entonces, ¿qué actividades haremos? Evaluación técnica y económica. ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto hemos ganado? Técnicamente, ¿qué hemos realizado? Entonces, se hace una evaluación, ¿no? De esa naturaleza. Las lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cuándo lo hemos aprendido? ¿Para qué lo hemos aprendido? El evento de campo, ¿no? La entrega de certificados como una forma de estímulo para que ellos sientan que han aprendido,
que sea constancia de que participaron en una escuela de campo, que ellos ahora son los líderes, que ellos son los protagonistas de su siembra, ya no están esperando un técnico agropecuario, ya no están esperando la asesoría de un ingeniero, sino ellos son los técnicos, ellos son, de ellos depende todo. Y finalmente, evaluemos cuál es el resultado final de las escuelas de campo, que tenemos agricultores capacitados como expertos locales. ¿Qué más? Que ya tenemos producción más sostenible y resiliente. Que tenemos, además, menor dependencia de insumos externos. ¿Qué más? Mejorar o mejor adaptación al cambio climático. Y cada uno de estos eventos, de estos efectos climáticos ya no van a ser un problema porque ellos se van a adaptar fácilmente. Entonces, habiendo resuelto estos problemas, nosotros podemos hablar de la sostenibilidad agraria, podemos hablar de que el campesino ya es una persona competente, empoderada. Hablamos siempre del empoderamiento de las mujeres, pero no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. El empoderamiento de la mujer ya no tiene que ser pues la mujer boxeadora que mete más golpe, más lapo al marido, sino tiene que ser la mujer empoderada que conoce también de cada una de estas labores agrícolas, de estas labores ganaderas, que le ayuden también, como se dice, como dice en la farándula, que le ayuden a facturar. Las mujeres ya no lloran frente a las cosechas perdidas, sino que las mujeres facturan, que las mujeres previenen. Entonces, cuando tengamos esos resultados como parte de las escuelas de campo, entonces estaremos hablando que nuestro trabajo como técnico agropecuario, como técnico de campo, como extensionista rural, como facilitador, ha dado frutos y nosotros estamos llevando sostenibilidad al sector agrario, ¿no? Lo que los políticos por muchos años han prometido apoyo al sector agrario, vamos a contratar un técnico al sector agrario, pero eso ha sido insostenible, ha sido una mentira, porque económicamente no es sostenible. Imagínate que tengamos 1.000 agricultores y necesitamos 1.000 técnicos agropecuarios o 1.000 ingenieros, y no solamente por un mes, sino por 5 o 6 meses para que los asesore, para que les dé asesoría. Entonces, eso no es posible, pero haciendo escuelas de campo, pero haciendo trabajos de extensionista rural, haciendo trabajos de técnicos de campo, podemos aportar a la grandeza del sector agrario. Podemos hablar de que nuestros agricultores, pequeños agricultores o las mamitas de la agricultura familiar están empoderadas y pueden valerse por sí mismos. Ahí hablaremos de que no estamos dándoles pescado, sino estamos enseñándoles a pescar. Y eso, solo eso, va a fortalecer y va a salvar no solamente al sector agrario, sino a la humanidad de la crisis alimentaria. Y ahí hablaremos recién de la seguridad alimentaria, porque no solamente es cultivar, producir, sino también producir con calidad, con inocuidad, porque de nada sirve producir cultivos con presencia o con residuos de agroquímicos que lejos de alimentar termina envenenando a la humanidad. Estimados amigos y amigas, hay mucho por aprender en el sector agrario, en el sector pecuario, y las escuelas de campo son bonitas experiencias que podemos desarrollarlos, aquellos que nos gusta el liderazgo, aquellos que nos gusta la política, aquellos que nos gusta de repente criticar también. Es nuestro turno, es nuestro momento para enseñar aprendiendo o aprender enseñando también. Hablaremos en otra oportunidad más respecto a este tema, más sobre las metodologías, las técnicas de los extensionistas rurales, sobre las normas que también que promueven el trabajo de campo. Por ahora, muchísimas gracias. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad. Hasta pronto.